acá reunidos para comenzar a dialogar sobre, hoy nos toca otro tema tan entretenido como los que venimos viendo y tan instructivo, y en este caso hoy es el tema de la reencarnación. Así que tal, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Encantado nuevamente de compartir contigo y con todos los amigos y amigas que te siguen. Bueno, es un gusto, la verdad que es un gusto. Bueno, en principio quería comenzar con hacerte algunas preguntitas sobre el tema, y el primero es, bien, ¿qué entendés vos por reencarnación? Definir la reencarnación es sencillo. La reencarnación lo que pone de manifiesto es simplemente que nuestra dimensión verdadera, nuestra dimensión que en términos cristianos se llama álmico y espiritual, espíritu y alma, y que en otras tradiciones espirituales se denomina de otras maneras, pero da igual, esa parte que hay en cada uno de nosotros que no conoce la muerte, esa parte que hay en cada uno de nosotros que es imperecedera, cuando encarna en el plano humano, cuando llega al plano humano, no lo hace para vivir una única vida, sino que su experiencia se desarrolla a través de una cadena de vidas. Esto precisamente es la reencarnación. Cada eslabón de esa cadena de vida sería una reencarnación. Realmente, en sentido estricto, se trata de una única encarnación. Lo que ocurre es que esa única encarnación no se desarrolla a través de una única vida, sino que se desarrolla a través de una sucesión de vidas físicas. Y a cada una de esas vidas físicas es lo que coloquialmente se denomina reencarnación. Bien, muy bien. ¿Y cuáles serían los orígenes ancestrales, digamos, espirituales, antecedentes de estas corrientes espirituales que hablaban de la reencarnación? ¿Dónde se origina esto? Bien, por lo que yo he podido estudiar, que es un tema que me ha interesado mucho, todas las tradiciones espirituales serias, todas sin excepción, hunden sus raíces en el convencimiento de la reencarnación. Cuando acudimos a textos muy antiguos, desde los textos védicos, los Upanishads, etcétera, etcétera, de los que tomaron cuerpo el hinduismo, el budismo, el taoísmo, etcétera, etcétera, todos ellos tienen esa convicción profunda acerca de que nuestra dimensión álmica y espiritual, más concretamente nuestra alma, el alma individual de cada uno, va encarnándose en el plano humano a través de una cadena de vidas. Este convencimiento no solamente lo encontramos en las tradiciones que vienen de esa parte de Oriente, de esa parte oriental a la que acabo de hacer referencia, la India, China, etcétera, sino que también nos lo encontramos en el Mediterráneo. En el Mediterráneo también estamos hablando de hace muchos siglos, del antiguo Egipto, de las escuelas ligadas al zoroastrismo. Nos lo encontramos también en los filósofos griegos, en los sabios griegos. Platón tiene una frase preciosísima con relación a la reencarnación, donde habla de almas pasajeras, almas que van pasando de una vida a otra. Y también nos lo encontramos, y esto es un tema importante, también nos lo encontramos en el ámbito del cristianismo. Es verdad que hoy día la Iglesia Católica habla de que encarnamos una única vida y ya está, y que en función de esa vida pues ya cada uno va, entre comillas, según la terminología que utiliza la Iglesia Católica, a tener su juicio, a ser juzgado. Pero esta es una versión, por así decir, moderna, entre comillas, de la Iglesia Católica, que no se corresponde con los auténticos orígenes del cristianismo, que también bebe de la propia reencarnación. Ahora, si quiere, nos detenemos en ello. Pero Sí, lo que es ahora importante, vamos. es poner de manifiesto de que todas las tradiciones espirituales, desde hace miles y miles de años, cuando han hecho referencia a la presencia de nuestra dimensión imperecedera en este plano humano, han hecho mención a que esa presencia no se despliega en una única vida, sino que se despliega en una cadena de vidas. Lo cual, por otra parte, está lleno de sentido común. Es decir, que si abrimos la hipótesis de que nuestra vida va más allá de la muerte, si abrimos la hipótesis de que tenemos una esencia más allá de la apariencia, que tenemos un conductor, como a mí me gusta decir, más allá del coche que en estos momentos estamos ocupando, si tenemos, por tanto, esa visión no materialista, sino trascendente de la vida y de la existencia, lo lógico, con esa hipótesis abierta,
lo lógico es deducir que no vamos a encarnar para una única vida, que nuestra dimensión espiritual, para desarrollar su experiencia, sus vivencias en la experiencia humana, se desplegará en distintas vidas, porque de hecho en una única vida, ¿qué jugo se le puede sacar en términos de desarrollo de conciencia, en términos experienciales? Es decir, que si se piensa con sentido común, más allá de qué es lo que dicen todas las tradiciones espirituales, la verdad es que la conclusión es bastante obvia acerca de la existencia de la reencarnación. Claro, no alcanzaría con una sola existencia terrena, digamos, en este caso, para poder crecer como espíritu, como alma, digamos. Hay existencias, una única vida, que algunas personas viven 80 y 100 años, pero otras personas viven horas, viven días. Entonces, claro, ¿qué tipo de experiencia pueden desplegar las almas en una vivencia de esas características, ¿no? Entonces, lo lógico es que, siendo la experiencia humana, como bien sabemos, tan amplia, tan extensa, siendo el proceso de desarrollo consciencial a su vez un campo tan abierto y tan prolongado, el sentido común lleva a pensar que esto se despliega no a través de una vida, sino a través de una cadena de vidas. Claro. Y es importante destacar, desde mi punto de vista, en este momento de la conversación, de que todo esto que nosotros hacemos conversando de esto es para informarnos, para cuestionar lo obvio, para ver otra mirada, para entender lo que a nosotros no nos ha llegado. Y yo creo que es importante destacar algo, que es esto: que algo no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista, ¿no? Esto es aclararlo para, digamos, muchas personas que por ahí, claro, cuando a vos te cuestionan, como pasó en la charla de Jesús, lo que vos crees no es contra vos, no es contra tu creencia, es porque hubo otra rama, otra información, ¿no? Que, bueno, te está mostrando esto o lo otro. Después vos sos el que elegís, decís, esto me sirve, me conviene, lo creo, no lo creo. Listo, no hay ningún problema. Pero digamos, es bueno entender esto. Bien, entonces en principio, vos me estás diciendo que el pensamiento, la idea de la reencarnación existió, puede ser en las tribus eseñas también, en los judíos también, la reencarnación. Sí, efectivamente, en el ámbito concreto del cristianismo hay fuentes documentales que permiten afirmar que toda la ecnosis cristiana, que tiene que ver con ese cristianismo primitivo, es una ecnosis que está impregnada de la idea de la reencarnación. Hay que tener en cuenta que esa idea de la reencarnación, por los documentos, por los textos que han llegado, se mantuvo en el cristianismo con mucha vigencia hasta aproximadamente el siglo VI. Es en el siglo VI cuando hay un concilio de los que la Iglesia Católica de aquella época empieza a celebrar a partir del siglo IV. Pues bien, en el siglo VI hay un concilio donde se elimina de la percepción católica, se elimina la reencarnación. El por qué se hace, Jorge, no lo podemos afirmar de una forma clara. Sí es verdad que la Iglesia Católica de esos siglos IV, V, VI, que es declarada ya religión de Estado por parte del Imperio Romano, esa Iglesia Católica se ve muy influida precisamente por el poder. Y ciertamente la reencarnación libera mucho. La reencarnación da mucha libertad al ser humano. Cuando un ser humano percibe que su existencia, que su encarnación en el plano humano trasciende de una vida y va más allá de una vida, eso da lugar a una visión muy distinta, a una perspectiva muy distinta. Porque, por ejemplo, si yo percibo las cosas de una determinada manera y por ser coherente e íntegro con mi forma de ver la vida, no estoy dispuesto a renegar de ella, y alguien me amenaza con matarme, desde el punto de vista de la convicción de la reencarnación, obviamente la muerte no existe. Y a mí nadie me puede matar. Es imposible que ni yo puedo matar a nadie, ni nadie a mí me puede matar. Puede matarme en esta vida física actual, pero eso simplemente conllevaría que mi alma desencarna para, ya lo iremos viendo en esta charla, para, llegado un momento determinado, volver a encarnar. Y cuando vuelva a encarnar, lo habré hecho con lo que he ganado precisamente en términos de conciencia, en términos de autoconsciencia, hablaremos de ello, con lo que he ganado precisamente por haberme mantenido íntegro en lo que de corazón era mi convicción. Y en cambio, a la persona que me ha asesinado
va a tener un problema porque hay unas relaciones de causa y efecto que van de una vida a otra, es lo que los orientales denominan karma, va muy unido a la reencarnación, también hablaremos ahora de ello. Sí, 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 Y sí. claro, con esta foto fíjate lo que cambia la cosa. A mí tú no me matas, yo voy a volver a encarnar y voy a hacerlo con el valor añadido que he ganado por mantenerme en la integridad que mi corazón me reclama. Y la persona que me ha asesinado pues va a tener en ella un efecto kármico por ese daño, por esa violencia, por esa injusticia que ha llevado a cabo, que va a tener su correlato en la siguiente vida. Entonces, claro, desde el punto de vista del poder, esto tiene muchas aristas, ¿no? Y hubo un intento, no solamente en el catolicismo, sino en otras tradiciones religiosas, de eliminar la encarnación. En la mayoría de las tradiciones que hoy están por el planeta no se consiguió, en el catolicismo sí se eliminó la encarnación. Pero en el origen del cristianismo está. Y es más, en los evangelios oficiales, hay un pasaje en los evangelios que es muy aclaratorio al respecto, que es donde se le pregunta directamente a Cristo Jesús, se le pregunta, Jesús, ¿eres tú la encarnación de Elías? Claro. ¿Eres tú la encarnación de Moisés? Y Jesús no reniega de la reencarnación, Jesús no refuta diciendo, no, no, aquí la reencarnación no existe, sino que simplemente se limita a afirmar que él no es la reencarnación de Elías, no Claro. es la reencarnación de Jesús. Evidentemente, el linaje de Jesús no viene precisamente de estos personajes insignes por los que le preguntan, pero esto está incluso en los evangelios que la Iglesia considera oficiales en el día de hoy. Sí, sí. Y tengo entendido entonces que cuando el Imperio Romano adopta como religión oficial al cristianismo, cosa que, digamos, era bastante loca, digamos, para el momento, porque obviamente venían opuestos los romanos contra eso todo el tiempo, pero hay una conveniencia sociopolítica por la cual, y de ordenamiento, por la cual creo que, si no me equivoco, Constantino en ese momento y después Justiniano fueron emperadores que, digamos, y en concilios, estos que vos nombrabas, como el de Nicea, bueno, fueron justamente cuando quitaron, declarando, ellos le dijeron anatema a la reencarnación, ¿no? Como que, bueno, de esto no se habla más, es una mentira y punto, y no se habla más, ¿no? Y es por eso, digamos, que a nosotros occidentales no nos llega casi nada de esto. ¿Por qué? Porque el paradigma de la reencarnación obviamente no es igual al paradigma que nos llega, que es el de la resurrección. Acá hay una diferencia, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Efectivamente, eso no solamente ha sucedido en el mundo católico, ha sucedido también en la religión islámica, ¿eh? También en la religión islámica. Yo tengo una conexión fuerte con ramas místicas del Islam, con el sufismo, y ahí sí hay un convencimiento, en muchas ramas sufistas, hay un convencimiento acerca de la reencarnación. Pero hay otra parte de la jerarquía eclesiástica islámica que reniega de ella. Esto, fíjate la cantidad de distorsiones que provoca, ¿no? Actualmente con el integrismo islámico, con el fundamentalismo, hay gente que se inmola en la creencia de que va al paraíso, ¿eh? Si tuvieran la esencia de la reencarnación, me gustaría decir que se lo pensarían más, ¿eh? Que se lo pensarían más, porque no van al paraíso, van a volver al plano humano, van a encarnar de nuevo y evidentemente van a vivir las relaciones de causa y efecto de los actos que por acción o por omisión realizamos y pasan de una vida a otra. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que tengamos en cuenta, Jorge, lo que tiene que ver, ya que ha salido, permíteme que lo desarrolle mínimamente, porque no se trata de tener ningún miedo, pero es importante abordar junto con la reencarnación la idea del karma. La idea del karma. Sí, igualmente íbamos a llegar a esto, así que Eso es, si me vamos permite, adelante. cojo Sí, a sí, sí. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret habla en Mateos, en el Evangelio de Mateos, capítulo 25, habla de unas mujeres a las que se le llama vírgenes y se les califica o de prudentes o de necias. ¿En qué se distinguen las unas de las otras? Todas tienen una lámpara de aceite y las prudentes están llenando la lámpara de aceite. Las necias, sin embargo, no están llenando la lámpara de aceite, sino que están entretenidas, están distraídas
Y es muy curioso este pasaje del Evangelio, porque la lámpara de aceite hace referencia a esa dimensión álmica, a ese alma individual que tenemos cada uno de los seres humanos encarnados. Esa alma individual que ha encarnado en cada uno de nosotros. Y lo que hacemos de vida en vida es precisamente ir llenando, mejor dicho, a lo que estamos llamados, es a ir llenando esa lámpara. No necesariamente la llenamos. Efectivamente, eso es evolucionar en autoconsciencia, ir recordando lo que somos, ir saliendo del Alzheimer sobre nuestra naturaleza divina y trascendente, imperecedera, y poco a poco ir saliendo de ese Alzheimer y, lógicamente, ir viviendo en coherencia y consistencia, en consciencia con ese recuerdo de lo que realmente somos. Esa lámpara de aceite es la que vamos llenando a través de la cadena de vidas. O vuelvo a insistir, a lo que estamos llamados a hacer a través de la cadena de vidas. Nuestra alma individual tiene una naturaleza, tiene unas cualidades vibracionales sutiles. No es densa como nuestro cuerpo físico, tiene una naturaleza vibracional bastante sutil. Y esto es interesante para entender que la lámpara de aceite no la podemos llenar de cosas densas. Ese aceite, en la metáfora de Jesús, con el que se va llenando la lámpara, no pueden ser cosas densas, tienen que ser también cosas sutiles, porque si no el alma no puede integrarlas, porque si no el alma no puede hacerlas suyo. Esto nos da una pista importantísima de que en cada vida, de la cadena de vidas o reencarnaciones, todas las vivencias que tenemos, las experiencias que desarrollamos, los comportamientos, las conductas, las emociones, los pensamientos, imagínate la cantidad de semillas que echamos durante una vida con todo esto. Pues bien, cuando desencarnamos, llega el momento de la cosecha. Todo lo que hemos sembrado lo cosechamos. Pero ahora bien, ¿qué es lo que le sirve al alma? ¿En qué consiste esa cosecha? Lo que hayan sido vivencias, experiencias, conductas, comportamientos, emociones, pensamientos, etcétera, de baja frecuencia vibracional, lo que hayan sido todas esas cosas densas, egoicas, egocéntricas, al alma no le sirven de nada, porque la lámpara de aceite no puede integrarlas. El alma no puede integrarlas porque su baja vibración choca con la sutilidad de ese alma, de esa lámpara de aceite. En cambio, las vivencias, las experiencias, las conductas, los comportamientos, las emociones, los pensamientos, las actitudes, etcétera, que hayamos desarrollado de alta gama vibracional, basado en la generosidad, en el altruismo, en la comprensión, en la empatía, en la compasión, etcétera, etcétera, eso sí tiene la cualidad vibracional, lo sembramos en cada vida física y lo recogemos al desencarnar, y eso sí tiene la cualidad vibracional para que el alma la pueda hacer suya. Es así como vamos llenando la lámpara de aceite. Y cuando desencarnamos, integramos las experiencias de una vida, el nivel de nuestra lámpara de aceite aumentará más o menos en función de la cosecha que hayamos hecho de la vida anterior, y de esa forma nos preparamos para volver a encarnar en un nuevo cuerpo físico, cambiando o no de sexo, cambiando o no de situación socioeconómica, etcétera, etcétera, con el objetivo de que en esa nueva vida tengamos nuevas experiencias con el objeto de seguir llenando la lámpara de aceite. Es así de sencillo. Bien. Digo, es así de sencillo de explicar, es elemental, ¿no? Tal como lo desde el mayor respeto, ¿no?, a todas las formas de ver las cosas, en mi percepción es bastante simple. Y lo único que tenemos que ser conscientes es que a ese alma individual, a esa lámpara de aceite que va encarnando de vida en vida, lo acompañan las relaciones de causa y efecto, es lo del karma, las relaciones de causa y efecto de las vidas anteriores. Me refiero con ello a lo siguiente, Jorge. En la vida cotidiana hacemos multitud de cosas, por acción o por omisión, por acción o por omisión. Pues bien, todo aquello que desarrollamos por acción o por omisión tienen efectos. Todo tiene efectos en nuestra vida. Si yo ahora mismo le doy un golpe al ordenador, pues el ordenador se rompe. La causa, ¿cuál ha sido? Que le he dado un golpe. El efecto, ¿cuál ha sido? Que se ha roto. Todo está lleno de causas y efectos. El universo entero y nuestra vida entera está llena de causas y efectos. Pues bien, en la vida de cada uno, lo único que tenemos es que darnos cuenta que hay algunas cosas que desarrollamos, que hacemos por acción o por omisión, cuyos efectos son tan intensos que no se diluyen en una vida.
la inmensa mayoría de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, acción u omisión, sus efectos se diluyen. Pueden ser efectos que duren horas, días, semanas, años, pero la inmensa mayoría se diluyen durante una vida. Ahora bien, hay acciones u omisiones que tienen efectos muy intensos y esos efectos muy intensos nos acompañan a la siguiente vida. Es lo que se llama karma. Te ponía ante el ejemplo de si una persona mata a otra. Eso, independientemente del efecto inmediato que tiene, que es el asesinato de la otra persona, para el asesino tiene, en esas relaciones de causa y efecto, tiene un efecto para él. Y ese efecto tiene la intensidad como para que probablemente lo acompañe a la siguiente vida. De la misma manera que si yo doy mi vida, por ejemplo, salvando la vida de otra persona, generosamente, pues eso tiene el efecto de que le he salvado la vida a otra persona. ¿Y para mí qué efecto tiene? Pues tiene un efecto tan intenso que probablemente me acompañe a la vida siguiente. Esto es lo que se llama karma. Y el karma no tiene nada que ver con castigo, ni culpa, ni nada parecido. Karma es una palabra sánscrita que viene de otra cuya raíz es kri, que significa creatividad. Esta es la esencia del karma, la creatividad. Como nota a pie de página para que se entienda mejor, los psicólogos hoy hablan mucho de las sombras. Nos dicen que en nuestra vida cotidiana nuestros comportamientos y nuestras conductas pueden estar influidos por cosas que tenemos en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente y que no somos conscientes y que pueden estar influyendo en nuestra vida. Y un psicólogo nos ayuda a que esas sombras afloren, porque aflorando esas sombras es la forma de que se disuelvan y dejan de tener esa influencia en nuestra vida cotidiana. Pues bien, tomando esto de la sombra, sacándolo de contexto, pero aplicando analógicamente al karma, esto es el karma. Es decir, el karma son cuestiones profundas, efectos intensos que tú tienes ahí contigo, que te van acompañando a vida cuenta de su intensidad, y lo mejor que nos puede pasar es que eso aflore en la nueva vida. Que una vez que yo vuelvo a encarnar, eso no se quede ahí guardado, como pesando, como lastrando, sino que aflore, que aflore. Y esa afloración va a ser con una frecuencia vibracional semejante al efecto que yo causé. Que no se crea nadie que esto son matemáticas puras. Es decir, si tú envenenas a alguien, el karma no significa que alguien te va a envenenar a ti. Estos no son estos paralelismos. Tenemos que fijarnos más en la vibración de las experiencias, en la frecuencia vibracional de las experiencias. Y cuando en tu nueva vida aparezca una experiencia que en su frecuencia vibracional tiene que ver con ese efecto que has traído de la vida anterior, es una oportunidad precisamente para que se diluya. Igual que sucede con la sombra de la que nos hablan los psicólogos en la vida cotidiana. Es una oportunidad para que ahora, en tu nueva visión de la vida, en tu nuevo estado de consciencia, ante esa experiencia que tiene una cualidad vibracional semejante, ahora lo desarrolles de otro modo, para que te puedas quitar de en medio esa relación de causa y efecto, cuando esa relación de causa y efecto tiene un contenido que nuestra mente califica de negativo. Y cuando aparece algo que tiene que ver con un karma positivo, es decir, con una relación de causa y efecto, por ejemplo, haber salvado la vida a alguien, pues eso aparece como una experiencia, con una cualidad vibracional que en este caso te va a servir de apoyo, te va a servir de acicate, te va a servir, en definitiva, para seguir llenando más directamente la lámpara de aceite. Y es así de sencillo, Jorge. Desencarnamos. Al desencarnar, lo que hemos cosechado, perdón, lo que hemos sembrado en esta vida, hacemos la cosecha. Esa cosecha es el aceite con el que llenamos la lámpara, que tienen que ser vivencias de una cualidad vibracional sutil, porque si no la lámpara no puede hacer la suya, y volvemos a encarnar con el nuevo nivel de aceite y nos acompañan las relaciones de causa y efecto intensas que hayamos podido tener en la vida anterior, y también, y con esto concluyo, en las tradiciones antiguas se dicen que nos acompañan las relaciones de causa y efecto y también los skandhas, dicen los antiguos. Es muy sencillo, el carácter. Es decir, cosas que hayan marcado mucho tu carácter en la vida anterior también te acompañan. Cosas, insisto, que te hayan marcado mucho tu carácter. Si tú has tenido una vida muy centrada en algo, una vida muy volcada en algo, con mucha intensidad, con mucha potencialidad, esto se puede manifestar de muchas maneras, también te acompaña a tu siguiente vida. Y es así,
con este paquete, de este kit de encarnación, claro, con el que volvemos a encarnar para la siguiente vida, con el objetivo de ir eliminando el karma que haya venido de otra vida y sobre todo con el gran objetivo y fundamental de seguir llenando la lámpara de aceite. Bien, entonces podríamos deducir de todas estas afirmaciones tuyas, digamos que la reencarnación radica en el aprendizaje del alma, ¿no? Que viene a aprender, ¿no? Y con las nuevas vivencias a volver a integrar cosas. Y podemos deducir entonces que, a ver, se me ocurre pensar que no somos humanos con espíritu, sino que somos espíritu que hemos decidido venir a vivir una experiencia humana en este plano, en esta escuela tierra, digamos. Efectivamente, Jorge, diríamos que el ir llenando la lámpara de aceite es un proceso de recuerdo. Es decir, no es tanto el aprender cosas nuevas como ir recordando lo que somos y hemos olvidado. Hay que tener en cuenta que cuando encarnamos, cuando llegamos a este plano humano para desarrollar la cadena de vida, se produce lo que algunos sabios han llamado el gran olvido. El gran olvido. Este plano es tan denso, nos envolvemos en la materia y la densidad de la materia es tanta que perdemos la conciencia. Tenemos un Alzheimer, una amnesia sobre lo que somos. En la cadena de vidas, en la medida en que se va llenando la lámpara de aceite de la forma que he descrito, vamos saliendo de esa amnesia, vamos saliendo de ese Alzheimer, vamos recordando lo que somos y vamos viviendo cada vez más en conciencia con eso que somos. Esta es la clave. De esto este es el objetivo fundamental. A partir de ahí, en ese recuerdo y en ese vivir en conciencia, el recuerdo mismo, diríamos que pasamos por tres grandes fases. Que no digo que las tres duren lo mismo, pero pasamos por tres grandes fases. La primera, olvidamos lo que somos y creemos que somos cuerpo, nuestro yo físico, mental y emocional y la personalidad a él asociada. Lo que yo denomino el coche, coloquialmente. Ya está. Claro. Y como creemos que somos el coche, el yo físico, mental y emocional, creemos que nos morimos. Y creemos que también se mueren nuestros seres queridos y sufrimos. Y le tenemos miedo a la muerte y le tenemos miedo a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera fase. Hay una segunda fase donde empieza el recuerdo. Empezamos ya a salir del Alzheimer. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces percibimos que siendo cuerpo tenemos una dimensión álmica espiritual. Tenemos un espíritu, como tú decías. Pero fíjate, nos centramos todavía en el cuerpo. Nuestro enfoque todavía está en el cuerpo. Y percibimos que ese cuerpo tiene una dimensión ahí subyacente de perfil espiritual. Con eso vivimos experiencia. La lámpara de aceite se va llenando. Y hay un momento determinado que llegamos a la tercera fase. Nos damos cuenta de que no es que seamos un cuerpo, desde luego que no, solamente un cuerpo. No es que seamos un cuerpo en el que hay un espíritu, sino que en esta tercera fase decimos no, soy espíritu. Mi ser, mi naturaleza es divina. Eso es lo que yo soy, esa dimensión álmico y espiritual. Y esa dimensión espiritual está encarnada en un cuerpo. Fíjate que es una forma radicalmente distinta. Por supuesto, no es lo mismo verse un cuerpo con espíritu que un espíritu encarnado en cuerpo. Diríamos que esta es la tercera fase del proceso evolutivo en consciencia cuando estamos encarnados en el plano humano y vamos desarrollando la cadena de vidas. Claro, claro. Por eso también creo que en la medida que vamos desarrollando esto se va aclarando la idea subyacente de que, bueno, entonces, claro, yo no puedo juzgar al otro porque el otro está en otro nivel de conciencia, ¿no? Ahora, si yo le digo algo como esto a alguien, ese alguien me puede decir, sí, pero si ese otro es el asesino que mató a mi padre, ¿cómo juega esto a nivel terreno? ¿No? Porque ahí se ponen a jugar otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo te entiendo que somos espíritus, todo lindo, te va a decir la persona, pero ¿y esto? Y ahí te lo dejo a vos. Claro. Mira, conforme la lámpara de aceite se va llenando, va llegando a nuestra vida, es un proceso, es un sendero, es un camino, no es algo que ocurra de golpe y porrazo. La lámpara se va llenando, no me cansaré de insistirlo, a través de esa cadena de vidas. Pues bien, hay un momento determinado en ese sendero
en el que en el ser humano empieza a aterrizar, y es a modo de intuición, es a modo de inspiración, no es algo ni mucho menos intelectual, aunque se pueda verbalizar intelectualmente, va llegando lo que los sabios y sabias han denominado históricamente como la tríada perfecta. La tríada perfecta. La tríada perfecta es confianza en la vida, aceptación y no juicio. La confianza en la vida es percibir que ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre, en palabras de Jesús de Nazaret. Una bellísima metáfora para decirte, date cuenta, nada ocurre por casualidad, nada ocurre por azar. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Date cuenta. Cuando te das cuenta de que en la vida no hay casualidades, sino causalidades, sincronías, que la vida está llena de señales para que comprenda ese sentido profundo que le sirve de hilo conductor en tu vida, en la vida de los demás, etc. Entonces te llenas de confianza en la vida. La vida te abraza, la vida es tu amiga y no es tu enemiga. La vida eres tú mismo, la vida se unifica contigo, tú con la vida, y hay confianza en la vida. La confianza en la vida conlleva aceptación. La aceptación no es resignación, no es impotencia, no es encogerte de hombro diciendo ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. No, la aceptación es fruto de la confianza. Como confías, aceptas. Como te das cuenta que todo tiene un sentido profundo, se acaba la lucha, se acaba la pelea, se acaba el hostigamiento, se acaban las tensiones, llega la paz. Todo está en su sitio y aceptas. Aceptas lo que hay en tu vida, lo que hay en la vida de los demás, aceptas. Pues bien, la confianza y la aceptación tiene un correlato, que es la tercera parte de la triada, el no juicio. Lo acabas tú de apuntar, el no juicio. Si confías en la vida y aceptas, el juicio deja de tener sentido. También Jesús de Nazaret insistió mucho en esto, sobre que no juzguéis, no juzguéis. No se juzga. Cada ser humano está en su estado de conciencia, cada persona está en su nivel de lámpara de aceite y tú tienes que respetar ese nivel de lámpara de aceite. No puedes forzar las experiencias porque eso no sirve absolutamente de nada. Y es así como se completa la tríada perfecta. Y con esta tríada perfecta, cuando se interioriza en la vida, llega una gran cuestión que tiene que ver directamente con la pregunta que tú me has planteado, Jorge. La gran cuestión es, vale, confío, acepto y no hay juicio ya en mi vida. Pero a partir de ahí, ¿qué hago? ¿Significa que me cruzo de brazos? ¿Significa que ya me quedo impávido e impasible ante lo que ocurre? ¿O significa que la respuesta no es la inacción, sino que es la acción, pero es una acción totalmente distinta de la que desarrollaba antes, cuando tenía la lámpara de aceite menos llena, cuando no tenía confianza en la vida, ni aceptaba y juzgaba? Esa es la clave. Cuando vemos a los hombres y mujeres que a lo largo de la historia sabemos que han practicado la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio, de Siddhartha Gautama a Buda a Jesús de Nazaret, vemos que la opción no es cruzarte de brazos, sino que es la acción. Pero es una acción consciente. En el ámbito del budismo, en el noble óctuple camino, se le llama la acción correcta. Yo prefiero denominarlo la acción consciente. Es una acción que te lleva a actuar frente al dolor. Una persona que ha ido llenando su alma, la lámpara de aceite, le llena la compasión universal, la sabiduría compasión. La compasión inunda nuestro corazón hacia los seres humanos, hacia todas las formas de vida. Y la respuesta, por tanto, desde esa compasión no es cruzarte de brazos, es actuar. ¿Para qué? Para aminorar las consecuencias y las causas del sufrimiento, para que se sufra menos por parte de todos los seres sensibles. Eso te conmueve el corazón y te movilizas. Y por tanto, claro que se interviene y te metes en medio para que el que está abusando del débil no lo siga golpeando. Pero se hace, Jorge, con una percepción muy distinta y con una práctica muy distinta a la que teníamos cuando la lámpara de aceite estaba todavía en bajo nivel, porque se hace sin que te contamines
de la acción del violento, sin que te contamines de la vibración de aquel que está originando daño. No te quedas con los brazos cruzados, intervienes. Puede ser que al intervenir el tortazo te lo lleves tú, pero no pasa nada, lo haces de corazón. Pero al intervenir, por ejemplo, parando el brazo a aquel que está haciendo daño a un débil, cuando lo haces al parar el brazo, que no te contamine la baja vibración de ese que está golpeando. Tú en tu fuero interno sabes que ese que está golpeando también tiene una naturaleza divina. Lo que pasa es que está en Alzheimer, lo que pasa es que está en amnesia, y esa conciencia no se te quita a ti, esa presencia no se te quita a ti, y haces que al pararle el brazo, que le paras el brazo, pero lo haces también desde la compasión, lo haces desde el amor, hacia el débil que está siendo golpeado, pero también hacia el fuerte, entre comillas, que está golpeando, porque ese fuerte que está golpeando está sufriendo, porque tiene la lámpara de aceite bajita de aceite, y eso inevitablemente, aunque aparentemente parezca otra cosa, origina sufrimiento, y además con los actos de dolor que está ocasionando en otro, está originando, primero, está desperdiciando su vida porque no está sembrando para poder cosechar cuando reencarne, y además está llenándose de relaciones de causa y efectos que pueden ser karma para una vida siguiente. Y cuando esto se entiende, Jorge, insisto, la respuesta no es la inacción, no es la inacción, pero es una acción tan tremendamente distinta, la cualidad vibracional y la esencia y la consistencia de esa vibración es tremendamente distinta. Bien, bien, Emilio, una pregunta así directa. ¿Todos reencarnamos? ¿Todas las almas? Sí, todos reencarnamos y además, lo digo también porque aparecerá antes o después, reencarnamos durante un tiempo que no está definido. En definitiva, se trata de llenar la lámpara de aceite. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Cuando se llene la lámpara de aceite, ya no será necesario que volvamos a encarnar, porque ya el objetivo está conseguido. Hemos llegado a este plano. Al llegar a este plano, inicialmente perdimos la consciencia y vamos poco a poco recuperándola y vamos viviendo en consciencia. Con esto que conseguimos, no conseguimos una consciencia mayor, porque la consciencia que tenemos es divina y la consciencia divina no puede aumentar. ¿Qué es lo que conseguimos entonces? Pues una cosa es la cantidad y otra cosa es la cualidad. Es decir, una cosa es que la consciencia no pueda aumentar en cantidad y otra cosa es que se pueda expandir. Vamos a ver, si una persona que, hablando, es simplemente un ejemplo, obviamente, vamos a suponer una persona que ya ha llenado su lámpara de aceite. Una persona que ya tiene el máximo nivel de consciencia, ha recuperado el Alzheimer y por tanto tiene el nivel de consciencia divino, pero nunca ha visitado la Patagonia. Nunca. Ajá. Si esa persona viaja a la Patagonia, cuando vuelva de la Patagonia, vamos a suponer que vive aquí en Andalucía, en Sevilla, y va a la Patagonia. Cuando vuelva de la Patagonia, su consciencia no va a ser mayor, porque ya era la máxima. Pero, sin embargo, su consciencia se habrá expandido. ¿Por qué? Porque habrá conocido a personas, habrá vivido experiencias, habrá tenido oportunidad de conocer parajes, paisajes, etcétera, que antes no conocía. Esa es la expansión de la consciencia. Eso es lo que hacemos precisamente en la encarnación en el plano humano. Olvidamos lo que somos, hay una pérdida de consciencia, recuperamos la consciencia y en ese proceso de recuperación la consciencia no va a ser mayor, porque la divina que tenemos ya es la superior, pero sí la expandimos como consecuencia de todas las experiencias y vivencias que desplegamos en el plano humano. Esta es la historia de la encarnación de tu alma y de la mía, de todos los seres humanos. Y por supuesto que todos los seres humanos tenemos alma. Gurdjieff decía, porque le gustaba provocar, decía, hay seres humanos que no tienen alma, tú no tienes alma. Se ha hablado siempre de los desalmados. Bien, todos los seres humanos tenemos alma. Es algo innato al ser humano, el tener alma. Lo que ocurre es que a veces la lámpara de aceite tiene tan poquito aceite que es como si el alma fuera un embrioncito que no se ha expandido, que no se ha desarrollado. Por eso se dice a veces que tú no tienes alma, pero realmente todos los seres humanos tenemos alma. Y este recorrido de desencarnamos, vamos al plano de luz,
allí estamos un tiempo que no está predeterminado, puede ser, primero porque allí el tiempo no computa como nosotros lo percibimos, pero en cualquier caso no hay un protocolo predeterminado. En ese cielo, en ese Debachán que dicen los orientales, es donde se efectúa esa recogida, esa cosecha, esa integración en la lámpara de aceite, y desde allí, en un momento determinado, decidimos volver a encarnar para seguir llenando la lámpara de aceite. Y este recorrido es un recorrido largo, es un recorrido extenso, y es un recorrido, Jorge, para el que tenemos mucho tiempo, hablando en nuestra clave humana. Tenemos mucho tiempo. Ahora bien, no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Permíteme que meta este matiz porque es importante. No tenemos todo el tiempo del mundo, por una sencilla razón, porque en todo hay ciclos. En todo hay ciclos. La vida entera, la naturaleza está llena de ciclos. Y cuando compartía contigo que el ejemplo de la lámpara de aceite, esta maravillosa metáfora sobre la evolución en autoconsciencia del alma individual que utiliza Jesús de Nazaret, está en el capítulo 25 de Mateos, del Evangelio de Mateos. Pues bien, ahí esas mujeres, las necias, esas vírgenes, las prudentes y las necias, están, una la llenan, la lámpara, otra no la llenan, pero están ahí pendientes porque en algún momento dice esa parábola que llegará el novio. Va a llegar el novio. Cuando llegue el novio se abrirán las puertas del banquete y entrarán las que tengan llena la lámpara o las que tengan un nivel aceptable, vamos a decirlo así, en la lámpara de aceite. Y las que tengan la lámpara vacía o semivacía no van a entrar en el banquete. Y efectivamente, al final de ese capítulo 25, el novio llega, se abren las puertas del banquete, entran las prudentes que han ido llenando su lámpara y las que no lo han hecho se quedan fuera. Llaman a la puerta pidiendo entrar y desde dentro, dice este pasaje de los evangelios cristianos, una voz responde: alejaos, que no os conozco, no os conozco. ¿Qué es ese novio? Ese novio representa el fin de un ciclo. Al que tenga más interés en eso, en el capítulo anterior, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús se detiene mucho acerca de este ciclo, de lo que es el final del proceso de esta humanidad. Y dice con claridad que en un momento determinado dos mujeres estarán en un molino. Una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Todo esto es la manifestación de que hay un ciclo que en algún momento, dice Jesús en Mateo 24, no sabemos ni el día ni la hora, pero estar atento a las señales, porque cuando una higuera echa hojas es que el invierno, es que el verano va a llegar. Estar atento a las señales, pero no sabemos ni el día ni la hora, pero ese fin de ciclo va a llegar. Y ese fin de ciclo finalmente va a ser una especie de autovaloración de uno mismo con uno mismo. Aquí nadie nos va a juzgar, sino simplemente se abrirá un nuevo ciclo en el que los niveles de autoconsciencia tendrán un mínimo. La nueva humanidad, que se describe en todas las tradiciones espirituales, exigirá almas que tengan ya un nivel de aceite determinado. Y las que no tengan ese nivel de aceite determinado no pasa nada, se quedarán ahí esperando nuevas oleadas de vida, nuevas oportunidades. Y las que sí tengan un nivel de aceite aceptable, entrarán en el banquete, entrarán en esa nueva humanidad. Con lo que no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos la duración del ciclo, pero sabemos que este proceso de ir llenando vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, la lámpara de aceite tiene un fin, porque se mueve dentro de un ciclo que tiene que ver, me imagino, que con el ciclo de la vida del propio ser Gaia, es decir, de la propia madre tierra, del sistema solar, claro, ciclos cósmicos, y eso influye. Entonces no hay prisa, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo diría que cuanto antes vayamos llenando la lámpara de aceite, sin prisa, claro, pero sin pausa, pues mejor. Claro. Mejor. Claro. ¿Y vos qué crees, Emilio, de que cuando las almas, son creadas, alguna vez fueron creadas, y después viene otra pregunta con respecto a esto, ¿todas tienen el mismo nivel de aceite al principio? Sí, al principio, Jorge, cuando tu alma individual y la mía nació, el nivel de aceite es de un embrioncito, es decir, estamos en 0,1, es como un embriocito, ¿no? Nos puede servir también el ejemplo en lo que es el crecimiento del alma. Hemos utilizado el símil de la lámpara de aceite, también nos puede servir el símil, ¿no?, del propio cuerpo humano, ¿no? Cuando se produce la fecundación, que es cuando nace, cuando empieza a crecer en el vientre de la madre, cuando sale del vientre de la madre y es niño y es joven y ya es adulto, también nos vale.
también nos puede valer como símil. Y efectivamente, cuando el alma individual nace, inicialmente, su nivel de aceite es muy bajito. La envoltura en la materia hace que el nivel de aceite efectivamente sea muy bajo en el nacimiento. Y si quieres podemos hablar algo acerca de cómo nacen las almas. Ahora vamos, proceso. sí, ahora vamos, pero quiero terminar con algo que me parece que es interesante, por el hecho de que de todo esto deviene entonces que no hay juicio, que en todo caso si hay alguien que juicia sos vos mismo con tu conciencia, y que lo que choca un poquito con todo esto, porque yo veo que toda esta concepción es tiene mucha piedad, mucha compasión, ¿no? Sin embargo, el paradigma, por ejemplo, que promueve la Iglesia Católica, siempre termina hablando de culpa, de pecado, como no entendiendo que estamos aprendiendo, ¿no? Y eso choca un poco, ¿no? Con todo esto, ¿no? Como ustedes no sabían que estamos aprendiendo, ¿por qué tanto juicio? Quiero saber qué opinás de eso, ¿no? Sí, hablábamos antes de que a veces se toman decisiones cuando las religiones se van dogmatizando, entre comillas, que es un proceso, vamos a llamarle normal, porque todavía la densidad de la conciencia humana impregna incluso los mensajes más profundos, contamina incluso los mensajes más profundos. Hay que entenderlo con empatía, con compasión, hay que entenderlo. Cuando esto sucede, hemos hablado antes de la eliminación de la reencarnación, por ejemplo, por la libertad que eso concede al ser humano, y si se le quiere dominar, pues hay que podar determinadas cosas que le pueden dar esa vitalidad en cuanto a su libertad. Y también ha habido en ese dominio, en esa manipulación, el caldo de cultivo de la manipulación, de todo lo que quieren manipular en la historia de la humanidad y en el presente. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre es el caldo de cultivo. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Entonces, claro, la idea de castigo, la idea de culpa, la idea de pecado va de lleno en esto. Debilita al ser humano y lo hace más manejable, lo hace más manipulable. La realidad, como tú muy bien has dicho, es que estamos en un contexto de vida que está lleno de amor por todos sitios. La divinidad está presente en todo y esa divinidad tiene todas las cualidades maravillosas que todas las tradiciones espirituales siempre nos han narrado: el amor, la misericordia, la compasión. No cabe el castigo, no cabe ahí esa idea de juicio. Eso sí es verdad, tú también lo has afirmado, hay una especie de autojuicio. Es decir, cuando tengamos que pasar a una nueva fase, a un nuevo ciclo, ese nuevo ciclo va a tener vuelvo a decirlo, porque ya decían los principios herméticos de que todo vibra, todo es vibración, y es lo que nos dice la ciencia actual. Ese nuevo ciclo va a tener una cualidad vibracional, que si tu lámpara de aceite tiene un nivel determinado, también tú tendrás ese nivel vibracional para poder vivir en ese nuevo ciclo. Pero si tu lámpara de aceite no tiene ese nivel determinado, tú no tendrás esa frecuencia vibracional, con lo que no podrás vivir ese ciclo. Es imposible que puedas integrarte en ese ciclo, porque tu frecuencia vibracional no va a estar en sintonía con el mismo. Entonces, a partir de ahí, todo depende de ti, que seas la Virgen prudente o sea la Virgen necia de la que habla Jesús de Nazaret. Va a depender de ti. Si eres prudente, entre comillas, vas a pasar al siguiente ciclo y vas a seguir en esa nueva humanidad con las características maravillosas, por cierto, que tantas tradiciones espirituales han dibujado. Y si no tienes la lámpara de aceite, con el nivel determinado, las puertas se van a cerrar y tu alma no es que vaya a desaparecer, se quedará como en stand-by a la espera de una nueva oleada de vida en la que vayas a vivir nuevas experiencias que te permitan, a ver si ahora sí, llegar a la lámpara, al nivel de aceite de la lámpara que es tú. Claro. Es así como discurren las cosas. Claro, y esto habla de mucho amor y mucha misericordia, ¿no? Atrás de todo amor, esto, ¿no? misericordia y también de discernimiento, claro, también de discernimiento para comprender el sentido profundo de la experiencia humana. Bien, bueno, y hablemos un poco de esto del origen de las almas, que me decías recién. ¿Cómo nos puedes contar este tema? Bien, es un tema enormemente interesante, Jorge. Yo voy a hacer algún apunte
si tú lo consideras de interés, porque es un tema que tiene enjundia, podemos hacer un monográfico acerca de esto en algún momento, lo dejo a tu elección, pero Sí, cómo lo no. que sabemos, por lo que nos han transmitido los sabios y sabias, las tradiciones espirituales serias, es que nosotros lo que realmente somos es espíritu, que el espíritu es uno, pero está en cada uno. Es la figura del Espíritu Santo en la tradición cristiana. El espíritu uno que está en cada uno, de la misma forma que el aire es uno, pero cuando lo respiramos está en cada uno. Ese espíritu uno es el que, estando en cada ser humano, estando en cada forma de vida, vamos a decirlo así, utiliza al alma como vehículo, utiliza al alma como vehículo para poder vivir las experiencias. El espíritu no tiene en sí las cualidades, las características vibracionales que le permitan relacionarse con la materia y utiliza un vehículo que es el alma. Ese O sea, vehículo, sería como otro coche el alma en ese momento, eso digamos. es, un coche Claro. que no tiene el carácter efímero que tiene el cuerpo físico, emocional y mental, efectivamente. Y esa alma que utiliza el espíritu, las antiguas tradiciones, voy a los textos védicos, me refiero a los Upanishad, me voy muy para atrás, lo llaman Buddhi. Y Ajá. Buddhi, en la traducción que podríamos darle al castellano, es el alma una y universal. Esta idea es muy interesante, Jorge, porque solamente hay un alma. El espíritu es uno, con lo que Sí, el claro. vehículo que utiliza es uno. ¿eh? El espíritu y el alma una, universal o Buddhi. Y lo que se nos describe es que en la medida en que el alma, perdón, en el que el espíritu, en el vehículo búdico, en el vehículo del alma universal, se envuelve más en la materia, ese Buddhi lo podemos ver como un árbol en el que al meterse más en la materia le van creciendo ramas, de las ramas salen ramitas y de las ramitas salen hojas. Y esas hojas son las almas individuales. Esas hojas son las almas individuales. De tal forma que ciertamente en ti hay un alma individual y en mí y en todas las Claro, personas que yo, nos están siguiendo. independientemente de esto, ¿no? Lo podríamos comparar, hacer una analogía con que el espíritu es el mar y cada gota somos nosotros, ¿no? Pero digamos, yo sigo siendo yo, con parte de ese espíritu universal formando parte de mí. Claro, Pero yo sigo, tengo mi individualidad, me la ha dado el espíritu universal, digamos, ¿no? efectivamente, es decir, lo que llamaríamos Jorge, primero no Claro. es Jorge, porque Jorge es No, simplemente el coche físico, claro, emocional y mental. En claro. ti hay un alma individual, ese alma individual es la hoja del alma universal, que es el vehículo que utiliza el espíritu para meterse y envolverse en la materia. Hay un momento determinado en el que esa hoja brotó, hay un momento determinado en el que esa hoja brotó. Y a partir de ahí, en el cuándo brotó, es donde nos tendríamos que detener mucho, porque los sabios que han dado alguna pista al respecto, este es un tema que se ha tocado solo por grandes sabios, solo por grandes sabios. Y se ha tocado de una forma muy delicada, porque es un tema que nos puede distraer demasiado de lo que es realmente importante, que es que llenes tu lámpara de aceite en esta vida, Claro, que es lo claro. realmente importante. Pero vamos, se nos ha enseñado que hay hojas, es decir, almas individuales encarnadas en seres humanos, algunas de las cuales han surgido en este plano, han surgido, vamos a llamarlo así, en la madre tierra. Pero también se nos dicen que hay almas individuales, muchas, que no han nacido en este plano, perdón, no han nacido en el planeta Tierra, han nacido en otros mundos, han nacido en otras cadenas planetarias. Por Ajá. ejemplo, por raro que parezca, en la Luna, que antes de ser satélite de la Tierra era un planeta. Y ahí surgieron muchas de las almas individuales que están hoy encarnadas en la Madre Tierra. Es decir, que estas almas individuales, tuya y mía, en su proceso, desde ese árbol único hasta convertirse en hojas, algunas han nacido como hojas en este plano terreno, pero algunas vienen de antes. Y aquí estamos todas ahora, que es lo importante, aquí estamos todas ahora. Con lo que la cadena de vidas, la reencarnación adquiere unas dimensiones que son realmente impactantes, ¿no? Porque Sí, no claro. estamos hablando solamente de reencarnaciones en esta humanidad, sino que estamos hablando de reencarnaciones en sucesivas humanidades. Ha habido otras humanidades previas a esta
También en algún momento, si tú lo ves oportuno, en algún programa podemos introducirnos en ello. La Atlántida, Lemuria, los hiperbóreos, los polares. Ha habido otras humanidades y ahí ha habido un proceso también de germinación de alma. Pero es que hay almas incluso que vienen de antes de eso, antes de esas humanidades. Con lo que cuando contemplamos la cadena de vidas, vemos que es una sucesión enormemente larga en cuanto al tiempo que nosotros diremos. Y eso también nos dice con claridad lo que supone y lo que representa ir llenando la lámpara de aceite y el auténtico milagro que se produce en la creación cuando por fin nosotros, cualquiera de nosotros, desde nuestra perspectiva álmica, llenamos la lámpara de aceite. Ese es un momento memorable, ese es un momento espectacular, donde dicen los sabios que toda la creación se llena de júbilo, ¿no? Cuando se produce esa especie de germinación ya definitiva, ¿no? De fruto definitivo que ha conseguido el salir de la amnesia, del Alzheimer, recobrar por completo la memoria y con ello esa expansión de la conciencia a la que hacemos referencia. Y a partir de ahí seguiremos otros caminos en los cuales ya tenemos muy poca información de regreso al hogar, porque ese espíritu que ha ido descendiendo empezará a partir de ahí ya un proceso de regreso a nuestro auténtico hogar. Bien, con esto podemos deducir entonces que un alma puede encarnar en otros planetas, en otros sistemas planetarios, digamos, perfectamente. Bien, eso hay que matizarlo, Jorge. Que vengamos de otro mundo o que podamos venir de otro mundo no significa que podamos estar dando saltos. Ajá. Siempre se ha dicho que hay excepciones para todo, con lo que nada se puede afirmar de una forma categórica y como predeterminado para todo el mundo. Pero sí, por la información de estos textos antiguos, sí se puede decir con claridad que la inmensa mayoría de las almas que están encarnadas en el plano humano van a seguir desarrollando todo su proceso de conciencia en el plano humano y que no se sale de un plano a otro. Estás en este planeta Tierra, te estás encarnando en humanidades y en ciclos sucesivos dentro de este planeta Tierra y no es posible el que de un planeta te vayas a otro. Es como si de alguna forma nuestro proceso en conciencia se uniera al ser vivo en el que estamos integrados. Las células que están en mí, pongamos por caso, que a lo mejor tienen también un desarrollo en conciencia, pero claro, su desarrollo en conciencia lo tienen que hacer dentro de lo que yo soy. Bueno, pues claro, nosotros nuestro desarrollo en conciencia lo tenemos asociado a ese maravilloso ser vivo que actualmente tantas personas denominan Gaia. Ajá, bien. ¿Y quién elige cómo, cuándo encarnar? Simplemente cada propia alma, Jorge, cada alma. Simplemente bien. Cada alma. No hay nada. Uy, aquí tengo mi perrito que me está diciendo. Sí, no hay problema. Que perdón un segundo. Lola, sí. Por favor. Sí, hay ayuda de cada uno de seres nosotros de luz, como lo dicen, hay ayuda de asistencia de maestros para aconsejar, para bueno, a ver, porque me imagino que a veces puede llegar a haber resistencia del alma para querer encarnar, del espíritu, decir, no, espera, yo no quiero pasar por esto de nuevo, algo así me imagino, ¿no? No exactamente. ¿No hay? Por la información que tenemos, no. Ajá. Es decir, el alma tiene una conciencia de que su camino es precisamente ese camino de evolución en autoconsciencia. Ajá. Es verdad que tenemos un acompañamiento de lo que podemos denominar una especie de jerarquía celestial, de seres de luz, etcétera, pero no hay interferencia ninguna. No hay interferencia. Esa decisión de volver a encarnar sale de manera natural. Yo llamaría la atención sobre el final de un libro de Platón, que es La República, aunque tiene un nombre tan aparentemente alejado de lo espiritual. La República de Platón recoge los diálogos con Sócrates. Ajá. Y en el tramo final ya, en las últimas páginas, es un libro muy gordo, pero es muy fácil de localizar. En las últimas páginas se recoge una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Er. El soldado Er muere en el campo de batalla, se le recoge cuando termina la batalla, los dos bandos se dan una tregua para recoger a sus muertos, a él se le lleva a su familia y cuando van a hacer el rito funerario, pues resulta que no ha muerto. Y narra la experiencia cercana a la muerte. Es ahí donde Platón, en la República, habla de las almas pasajeras.
es bellísima en la forma que tiene Platón de describirlo. Y ahí también nos narra el momento inefable en el que las almas están ya pendientes para volver a encarnar y están como predefiniendo la nueva vida en la que van a encarnar. Y es muy bello como lo cuenta. Nos ponen el ejemplo de Ulises en concreto y es muy bello como lo cuenta. Y ahí lo que hacemos es formar, configurar nuestro kit de encarnación. El kit de encarnación es la lámpara de aceite con el nivel que hayamos llegado a alcanzar con la cosecha generada por la última vida. Es igualmente las relaciones de causa y efecto y las tendencias de carácter fuerte a las que hemos hecho referencia hasta entonces. Y tú te planteas una nueva dinámica de vida donde eliges a tus padres, eliges, por tanto, también el lugar y las condiciones socioeconómicas, y para llenar la lámpara de aceite eliges unas cualidades innatas, que son los dones y talentos, las cualidades, las capacidades innatas que, aunque hayamos olvidado, todos tenemos. Este tipo de cosas que nos salen solas, que hacemos siempre con entusiasmo, que no nos cuestan trabajo ni esfuerzo, que el tiempo se nos va volando porque nos sale de dentro. Esos dones y talentos también forman parte del kit de encarnación. Bien, y forma parte también del kit de encarnación acuerdos entre almas, por ejemplo, que vos hayas sido el que me mataste en tal asalto, por ejemplo, que esto muchas veces se habla. ¿Es verdad que es un acuerdo que puede ser un acuerdo de almas? Hay acuerdos de alma, claro que sí, Jorge, y son pactos de amor. Son pactos de amor. Se pueden dar, fíjate, entre almas de un mismo racimo. Es decir, hemos hablado de que todas las almas individuales forman parte de un gran árbol. Ese árbol tiene ramas, de las ramas salen ramitas, de las ramitas salen racimos de hojas, y de esos racimos de hojas hay distintas hojas. Por lo tanto, podemos decir que hay familias de almas. Las almas que pertenecen a un mismo racimo, pues tienen unas relaciones más estrechas. Las que pertenecen a una misma ramita tienen relaciones más estrechas que las de otra ramita o de otra rama. Con lo cual, se puede hablar también de familias de alma. Pero los pactos de amor se pueden hacer entre familias de almas o entre almas que no formen familia. Pero sí es muy importante, es crucial, son de amor, Jorge. Son de amor. Es decir, es una falacia el que alguien te vaya a hacer daño por tu bien. Daño en el sentido de que haya una maldad en él para que con su maldad, a ti te vaya a provocar no sé qué. Mira, un alma que ha llenado la lámpara de aceite o la está medio llenando, no puede tener ese tipo de actos malvados. Entonces, no es factible, no es encajable que alguien con un nivel evolutivo significativo vaya a hacer de malo porque tú te des cuenta. La realidad es que ya hay suficientes seres humanos que hacen de malo, entre comillas, porque su lámpara de aceite es baja, como para que los que tienen la lámpara de aceite alta tengan que representar ningún papel artificial. Y además sería imposible, porque no es posible que la maldad, que el originar daño desde la maldad pueda salir de un alma evolucionada. Sí es cierto que puede haber almas que, por ejemplo, se brindan a morir antes, para los que nos quedamos aquí, su fallecimiento físico nos sirva como factor de impulso para preguntarnos cosas que antes no nos habíamos preguntado, para plantearnos temas que antes no nos habíamos planteado. Eso sí es un pacto de amor, y es un pacto de amor que se da con frecuencia. Pero no podemos incluir ahí lo que son actos malvados, actos perversos, porque ahí no hay ningún pacto de amor. Eso es simplemente un alma con bajo nivel de aceite y que da de sí lo que da de sí. Ya está. Claro, bien. Y entonces, digamos, teniendo en cuenta esto que vos explicás, sí yo puedo entender desde el aquí y ahora que yo como alma individual programé para pasar por tal o cual experiencia para aprender, por ejemplo, tal enfermedad o tal accidente o tal madre y padre que acá desde lo humano digo, Dios mío, los padres que me tocan, o sea, lo programé yo, digamos, eso. Sí, hay una especie de diseño de lo que podríamos denominar el plan de vida, una especie de diseño. Por supuesto, los padres los elegimos. Eso hay una unanimidad en todas las tradiciones que hablan sobre esto. A los padres, aunque nos parezca increíble, como a algunas personas le puedan parecer increíble, son elegidos por el alma.
y ahí no hay posibilidad de que después nos vayamos por otro camino, porque son nuestros progenitores, ¿no? Sí es posible de que en la vida, una vez que estamos en el plano humano, vayamos por derroteros distintos a aquellos que hayamos diseñado. Hay libre albedrío en ese sentido, no hay un Claro, eso, predeterminismo fijo que te eso te lleve iba a a preguntar. Eso te iba a efectivamente. preguntar justamente, porque alguien podría pensar, por ejemplo, hay libre albedrío, ¿cómo juega el libre albedrío? Y alguien podría decir, bueno, pero espera, yo nací contra el padre, pero me dieron en adopción. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Eso es un pacto de amor, ¿eh? Es Ajá, decir, normalmente tú has elegido a unos progenitores directos y hay un pacto de amor con las almas que después van a realizar la adopción, ¿eh? O sea que ajá. ahí hay dos variantes. Hay una Bien, elección de padres y un pacto de amor con otras almas. bien. Cuando encarnamos, por supuesto que nos podemos apartar de ese diseño, de ese prediseño, por supuesto que sí, porque no Ujú. hay un determinismo, sino no, todo lo que hemos hablado de sembrar, cosechar, Claro, vendría todo ya predefinido, no tendría ningún sentido, ¿no? Lo que es la claro, propia claro. evolución de la dinámica en autoconsciencia de las almas. Y cuando hablamos también de experiencias, sobre todo, vuelvo a poner el acento en el que en el prediseño lo que nos fijamos sobre todo son en las frecuencias vibracionales de las Ajá, experiencias, las frecuencias vibracionales. A veces bien. puede cambiar el formato en el que se plasma la experiencia, pero lo importante es la frecuencia vibracional que subyace en la experiencia. Y en los pactos de amor sí hay encuentros con determinadas almas que no tienen que producirse al principio de la vida. Pueden ser que el pacto de amor sea un encuentro entre tú y yo cuando yo ya soy adulto y tú también. Y bueno, Claro. y si no nos hemos apartado de ese prediseño que hicimos los dos, pues se produce ese encuentro en el momento en que entendemos que es cuando se debe producir. Bien, ya hemos ido viendo que vamos a hablar del origen de las almas en un próximo encuentro, de las humanidades, y me gustaría agregar también que vamos a hablar sobre el tránsito, que es algo que me interesa mucho en otros encuentros. Pero te quería hacer una sola pregunta sobre el tránsito. ¿Se puede reencarnar desde el tránsito? Bien, es un tema que hay que, Por ahí vamos, es amplio, por ahí es sí, amplio para ahora, ¿no? Pero, sí, digamos, vamos, lo veremos con tranquilidad si abordamos un programa sobre el tránsito. Y es un sí, tema que por las fuentes que he podido consultar hay que dejarlo abierto. Es decir, el tránsito es el estado intermedio que hay entre el plano físico y el plano de luz al que nos hemos referido. El plano físico es la habitación de la vida en la que estamos ahora, el plano de luz es la habitación de la vida hacia la que vamos a ir. Y en medio está ese río que hablaban los antiguos, que había que pagarle un barquero para que nos pasara. sí. Eso que está en medio, esa habitación intermedia, es el tránsito. Y ese tránsito se puede hacer más o menos prolongado en función también de la vida que hayamos desarrollado. Nuestros elementos emocionales y mentales están llamados a disolverse en el tránsito. Lo físico se queda aquí, lo emocional, lo mental se disuelve en el tránsito para que sea nuestra dimensión álmica y espiritual lo que llega, solo ella, al plano de luz. Y esa disolución de los elementos emocionales y mentales puede hacerse más rápido o más lento, según que en nuestra vida, por nuestra vida más o menos egoica o egocéntrica, lo hayamos densificado más o lo hayamos densificado menos. A esa disolución, a esa purga, es lo que los cristianos denominan purgatorio. Y los cristianos hablan de un infierno, los orientales llaman de una bichi, en cuanto que ese tránsito, si tú has estado muy apegado a lo material y tu vida se ha caracterizado por un gran egoísmo y egocentrismo que se ha plasmado en actos perversos y malvados, ese tránsito se puede prolongar mucho. Ese es el Avicii, ese es el infierno. Y hay algunos sabios que nos hablan que a veces la densidad es tal que la disolución no es posible y se vuelve a encarnar desde el tránsito. Ajá. Pero sería algo extremadamente excepcional y además ten en cuenta que la vida que se desarrollaría sería una vida muy, muy densa a su vez, porque Claro. tiene una densidad tal que ni siquiera has podido tener la oportunidad de llegar al plano de luz y poder redefinir, integrar y redefinir de algún modo tu camino. Pero vamos, lo Claro, dejamos claro. para el tránsito cuando Sí, abordemos, sí, sí. ¿te Lo parece? dejamos para el tránsito y también te quería preguntar algo que a lo mejor da para ampliarlo, ¿no? Pero muchas personas se preguntarán en esta altura de la charla, digamos, ¿qué pasa con alguien que interrumpe su vida voluntariamente, ¿no? Con un suicida, con respecto a esto de la causa y efecto en el karma, ¿no? Sí. También lo dejamos ahí para el encuentro y de forma telegráfica.
nos tenemos que Ajá. quitar todas las connotaciones de carga y de culpa. Lo importante cuando se produce el fallecimiento físico es el estado de conciencia del desencarnado. Vamos a realizar el tránsito con el estado de conciencia que tuvimos en vida. El estado de conciencia no se altera por el fallecimiento físico. Dejamos de Ujú. tener cuerpo, pero el estado de conciencia no da un salto, sino que sigue siendo el que teníamos en vida. Con lo que Ajá. lo importante no es la forma de morir, sino el estado de conciencia que se tenga. Hay, por ejemplo, personas que se suicidan y que realmente el suicidio no es sino un cortocircuito que no afecta para nada a su estado de conciencia. A veces es una enfermedad psíquica, a veces es Claro. consecuencia de la medicación que se está tomando para el tratamiento de una enfermedad física, a veces es consecuencia de unas determinadas experiencias que producen un cortocircuito psíquico, experiencias de la vida, donde realmente eso no altera el estado de conciencia, con lo que no podemos ni mucho menos sacralizar de que un suicida va a tener un tránsito denso, pesado, que va a vivir situaciones de infierno. Esto simplemente, también hay muchas fuentes que han hablado de esto. Esto simplemente no es así, Jorge. Bien, está bueno aclararlo, después lo ampliaremos, pero para ya desmitificar un poco estos temores, ¿no? Bien, y para finalizar, se me ocurre preguntarte, ¿cuándo termina la rueda de reencarnaciones? ¿Cuando he llenado totalmente la lámpara? ¿Esto que habla en la rueda del samsara? O sea, ¿cuándo termina? Bien, hemos hablado de ciclos, ¿verdad? Hemos hablado de ciclos. Esto es Ujú. lo fundamental. Hay ciclos, hay ciclos. Hay ciclos menores, hay ciclos mayores y por tanto hay unos ciclos mayores donde la cadena de reencarnaciones aquí concluye. Ajá. Cosa distinta es que durante esa cadena de ciclos nosotros hayamos completado nuestro proceso en conciencia o no lo hayamos completado. Ese completarlo puede hacerse al final del ciclo, puede hacerse antes o puede ser que no se haga. Es Ujú. decir, los ciclos están ahí moviéndose, Claro. el tiempo límite es el que marca el ciclo, puede ser que tú llenes la lámpara de aceite, hablando coloquialmente, al finalizar el ciclo, puede ser que no lo hagan nunca y te quedas, como decíamos antes, en stand-by esperando una nueva oleada de vida, o puede ser Ujú. que lo hagas antes. Bien. Gautama, Siddhartha Gautama lo ha hecho ya. Ajá. Jesús de Nazaret, todo da la impresión de que lo ha hecho ya. Eso Ujú. significa que pueden ya irse a otro sitio, a otros ciclos, por así decir, a otros segmentos del universo, de las dimensiones, etcétera. Pues sí. Ajá. Pero también nos hablan que la inmensa mayoría de aquellos que han completado la lámpara de aceite en este momento del ciclo, cuando todavía queda tanto por desplegar, siguen aquí simplemente por sabiduría, compasión, siguen aquí por amor y nos acompañan, simplemente nos Claro. acompañan. Todos estamos llamados a llenar la lámpara de aceite antes de que concluya el gran ciclo, dicho coloquialmente. Algunos simplemente no lo van a hacer y bueno, eso es cada uno con cada uno y quedarán ahí pendientes de una nueva oleada de vida. Y hay también los que lo hacen antes. Y los que lo hacen antes, en el ámbito hinduista le llaman Mahatmas, en el ámbito budista le llaman Bodhisattva. Simplemente la mayoría se quedan aquí para acompañarnos. Encarnados o sin encarnar, nos hacen un acompañamiento sin interferencias, pero nos hacen un acompañamiento para que ese impulso dentro del ciclo lo vayamos teniendo el mayor número posible de seres humanos. Claro. Bueno, muy bien, Emilio. Creo que va a ser, como siempre, provechoso para los que escuchan el canal, estas charlas. Seguiremos, ¿eh? Y yo quiero agradecerte infinitamente tu tiempo, porque, bueno, sé que estás ocupado y nos brindás siempre un espacio para poder seguir. Así que muchas gracias. Yo me quedo en privado un segundo con vos y bueno, gracias. Magnífico, Jorge. Pues muchas gracias a ti y a todas las personas que nos siguen. Un abrazo muy fuerte para todos y todas. Gracias, ¿eh?